Al igual que la configuración del lamento en Hellraiser, que exige sangre y agonía para abrir las puertas al infierno cenobita, el Necronomicon de Evil Dead, que al ser leído desata a demonios que devoran almas, todas actúan como un umbral entre mundos o llaves a reinos innombrables, y el Behelit en Berserk no es la excepción. Es un artefacto que no solo conecta dimensiones, sino que exige un precio impensable para conceder un deseo prohibido. Mientras unos se resuelven con sangre o rituales, el Behelit demanda aquello que define nuestra humanidad, el sacrificio de lo más amado. En el universo oscuro y despiadado de Berserk, el Behelit se presenta como un objeto enigmático con forma de rostro distorsionado, capaz de abrir el paso al intersticio y conectar al portador con la mano de Dios. Y a pesar de que aún no sabemos de quién es el Bechi que posee Guts, algo es seguro: existen distintos tipos y formas residuales que se forjaron a partir de su existencia. Es un verdugo silencioso que está esperando el momento perfecto para reclamar su tributo. Por eso hoy en Geek Boys te mostramos los Behelit en Berserk con spoilers. Para quien no sepa, a simple vista, los Behelit o Beherit parecen piedras deformes con rasgos humanos esparcidos por toda su superficie, ojos, bocas, narices, todos dispuestos de forma caótica, pero en realidad son algo mucho más profundo, entidades que nacen en el corazón del abismo o de la idea del mal, como fragmentos de pensamiento que se condensan en el mundo físico. Según se dice, son gotas de ideas derramadas desde el mar de la eternidad, esa dimensión que da origen a lo imposible. No son simples amuletos ni artefactos mágicos, son piezas del engranaje de la causalidad, elementos predestinados a manifestarse en momentos claves de la historia. El Behelit tiene un dueño desde el inicio, no importa cuántas manos lo toquen o cuánta distancia se aleje de su propietario real. Cuando llegue el instante adecuado, regresará, y ese instante no depende del azar, surge cuando el individuo designado, alguien elegido por la propia estructura del destino, se ve sumido en una desesperación extrema. No basta con querer el poder, se necesita estar quebrado, ansiarlo desde lo más profundo, incluso sin comprenderlo del todo. Entonces, sin previo aviso, el Behelit se activa. Esta activación es única. Los rasgos faciales que antes parecían aleatorios se reordenan hasta formar una cara completa, una que llora sangre y lanza un grito gutural. Ese grito abre un portal, y no es magia, es un nexo entre planos, una fisura que conecta la realidad tangible con los niveles más profundos del mundo astral, a lo que llama Gethrin el camino de dragón, y a través de él desciende la mano de Dios. Así comienza la ceremonia, el momento en el que la humanidad del portador debe ser ofrecida a cambio de un renacer demoníaco. Pero el sacrificio no es un simple acto simbólico. Para obtener el poder, el elegido debe entregar lo que más ama, lo que define su humanidad, un sacrificio emocional y absoluto. Solo así puede transformarse en un apóstol o incluso en algo mayor, si la causalidad lo ha dispuesto. Lo más inquietante es que este proceso no puede forzarse, no se trata de un ritual al que uno pueda apelar a voluntad, es la propia causalidad que decide cuándo y cómo ocurre, y el Behelit solo responde a esa llamada. Lo fascinante es que estos objetos parecen tener una conciencia mínima, pueden abrir un ojo, reaccionar ante estímulos o incluso temblar en presencia de poderes oscuros. No son criaturas vivas como las entendemos, pero tampoco están del todo inertes. Cuando algo colosal está por ocurrir, como la aparición de Slann o el nacimiento de Shiva, los Behelit tiemblan, como si resonaran con la magnitud del acontecimiento. Incluso después de ser usados, no pierden utilidad. Si el portador original sobrevive y vuelve a enfrentarse a un punto de quiebre, el Behelit puede reactivarse. Así, la mano de Dios puede ser invocada nuevamente a cambio de un nuevo sacrificio. Al final, cada Behelit es más que una llave hacia lo infernal, es un símbolo del orden inquebrantable del destino, una herramienta diseñada por fuerzas superiores para mantener el flujo de los eventos tal como deben ocurrir. La versión más común es la forma regular. Estos objetos son la vía principal para que un ser humano común se transforme en un apóstol. La primera vez que aparece uno es en el arco del espadachín negro, y desde entonces se vuelve claro que no solo es un artefacto extraño, sino una llave capaz de abrir algo mucho más profundo. Estos Behelit pueden variar de color, azul, verde, marrón o gris, según la fuente o el medio en que se presenten, pero el rojo o carmesí es exclusivo para otro puesto que ya hablaremos más adelante.
diferente. Cada uno tiene una apariencia única, pero todos comparten un rasgo común. Su propósito es claro: permitir que su portador haga contacto con la mano de Dios, y si acepta su destino, se transforme en un apóstol al precio de un sacrificio profundamente personal. No cualquier persona puede usar un Behelit. Están ligados al destino y solo activan su poder cuando está en manos de alguien marcado por la causalidad. Guts lo explica desde el principio como una llave que abre una dimensión oculta, una definición acertada pero incompleta. Más adelante, Flora, la bruja del árbol espiritual, revela que estos objetos están cargados de poder espiritual y son atraídos hacia aquellos que están destinados a usarlos, como si el propio Behelit escogiera a su dueño a través de las mareas del destino. Cuando un humano activa uno, no solo rasga la realidad, también fractura su alma. Guts lo sabe muy bien. Durante años ha cargado con el Behelit del Conde Babosa, convencido de que lo llevará de vuelta ante la mano de Dios. Sin embargo, ni siquiera él puede forzar su activación. Solo ocurrirá si está destinado para él. En resumen, el Behelit regular es el canal más común hacia la oscuridad absoluta. Su función es sencilla, pero su impacto es devastador. Cada apóstol que hemos visto surgió gracias a uno de estos objetos, y cada uno, sin excepción, pagó ese precio con sangre, alma y un sacrificio irreemplazable. そう完璧な世界を付加することだ。 Para entender más profundamente la importancia del Behelit, es necesario entender que el huevo del mundo perfecto es uno de los elementos más inquietantes y simbólicamente cargados, y aunque técnicamente no es un Behelit como tal, está profundamente ligado a su funcionamiento. Por su naturaleza y propósito, puede considerarse una extensión viva del concepto del sacrificio que define el poder de estos objetos. Esta criatura marginada desde su nacimiento representa tanto al apóstol como al sacrificio, al objeto y al medio por el cual se cumple una de las transformaciones más trascendentales de toda la serie. Nacido con deformidades severas, sin nombre, sin familia y sin una pizca de afecto humano, este ser fue completamente ignorado por el mundo. Vivió bajo tierra, escondido, rechazado por todos. La gente de Albion incluso comenzó a usar el hoyo donde él se ocultaba como fosa común durante la peste, sin saber que ahí aún vivía alguien. Con el tiempo, aplastado bajo cuerpos sin vida, fue llevado al límite de su existencia, pero antes de eso, por la causalidad o por intervención del destino, había encontrado un Behelit en la basura, y ese fue el catalizador. Al activarse en su último aliento, se presentó ante la mano de Dios, pero al no tener nada ni nadie a quien sacrificar, ofreció lo único que tenía, a sí mismo y al mundo tal como era. No fue un acto de desesperación, sino de resolución. Detestaba tanto la forma en que la sociedad lo había tratado, que su deseo no era tener poder para sí, sino destruir la estructura misma que lo había enterrado. Fue así como se transformó en apóstol, y al mismo tiempo en algo más profundo, un receptáculo. Durante la ceremonia de encarnación, un evento predestinado que solo ocurre una vez cada 1000 años, este apóstol se convirtió en la llave para que Griffith pudiera manifestarse físicamente como Femto. Su rostro deformado adoptó una forma humana antes de romper en llanto de sangre, y su cuerpo sirvió como el útero simbólico para el renacimiento físico de una deidad infernal. Esta encarnación requirió un sacrificio masivo. Toda la ciudad de Albion, devorada por la violencia, la fe ciega y la corrupción espiritual. Lo más perturbador de todo esto es que nos demuestra que un apóstol, bajo ciertas condiciones, puede convertirse en el equivalente funcional de un Behelit viviente. Puede canalizar el destino, servir de puente entre mundos y dar paso a transformaciones que alteran el equilibrio del plano astral y el físico. El huevo del mundo perfecto no deseaba poder para sí, sino la destrucción del viejo mundo y la creación de uno nuevo, lo que encaja a la perfección con el simbolismo del renacimiento oscuro que impregna toda la narrativa de Berserk. Importante recordar que fue este apóstol quien creó a otros pseudoapóstoles, como la Gran Cabra o Mosgus y sus discípulos. Fue un testimonio, víctima y agente de un nuevo capítulo en el eterno ciclo de caos que domina esta obra. El Behelit artificial, también llamado útero demonio o recipiente de la reencarnación, es otro de los elementos más retorcidos y complejos. A diferencia de los Behelits naturales, este fue creado por manos humanas, o mejor dicho, por la ambición de Daiva, quien dedicó toda su existencia a construirlo. Lo que lo diferencia no es solo su origen, sino también su propósito. No está pensado para invocar a la mano de Dios, sino para modificar el proceso mismo de la creación de vida, manipulando la conexión entre el plano físico y
y el mundo astral. Para dar forma a este artefacto, Daiba utilizó cuerpos aún vivos de apóstoles, cosiéndolos entre sí y encadenándolos dentro de una especie de tina llena de fluido amniótico. Lo que logró fue una matriz corrupta que permite crear a los Daka, guerreros deformes que nacen de mujeres embarazadas sumergidas en esa masa. El secreto está en que los apóstoles, al estar conectados con el abismo, transmiten esa energía oscura a los fetos. Estos se desarrollan con rapidez, deformándose y desgarrando a sus madres en el proceso. Lo que emerge no es humano ni tampoco enteramente astral, es un híbrido diseñado para la guerra. Este Behelit tiene un momento crucial en la historia cuando el emperador Ganishka, temiendo perder su enfrentamiento final contra Griffith, decide ir más allá de su naturaleza como apóstol. En un acto de desesperación, se introduce él mismo en el Behelit artificial. Lo que sigue es una transformación que desafía las reglas conocidas. La niebla que cubría la ciudad, producto de su existencia demoníaca, comienza a ser absorbida por el útero, llevándose consigo las vidas de todos los seres vivos que toca. Daiba observa este fenómeno con horror, reconociendo que Ganishka está atravesando una nueva encarnación, algo que por naturaleza jamás debería ocurrir. Ganishka no solo sobrevive al proceso, resurge desde las entrañas de la ciudad como una entidad colosal, desbordada de energía astral, completamente reconfigurada. Su nueva forma es tan vasta y destructiva que los Bakiraka y el propio Daiba lo comparan con Shiva, el dios de la destrucción. En ese instante, el Behelit artificial se revela como algo más que un experimento blasfemo. Es un catalizador que fuerza la evolución del ser más allá de los límites impuestos por el destino. No busca crear vínculos con entidades superiores, busca imitar a los dioses, moldeando la vida desde lo más oscuro del abismo. Una creación antinatural, con consecuencias que alteran el tejido del mundo. こんなつもりだよ。人どもより奪いしベヘリット、我が体内に手刃へと練り上げた呼び水の剣になる。 La espada de la activación o de resonancia es sin duda una de las armas más extrañas y potentes de este universo. Empuñada por Skull Knight, esta hoja de bordes afilados y apariencia espinosa va mucho más allá de ser una simple herramienta de combate. Lo que la vuelve única es su relación directa con los Behelits. En este caso, el caballero calavera ha recolectado decenas de Behelits a lo largo de siglos y los ha ingerido. Dentro de su cuerpo, esas pequeñas esferas adquieren una nueva forma, fundiéndose en una masa líquida que luego recubre su espada. Así nace esta versión definitiva del arma, la espada de los Behelit. La función principal de esta espada no es simplemente cortar. Aunque puede atravesar enemigos como apóstoles o incluso bestias como Zod sin dificultad, su verdadero poder está en su capacidad para desgarrar el tejido mismo de la realidad. Gracias a las propiedades espaciales del Behelit, la hoja es capaz de abrir portales a través del mundo astral, cortando dimensiones y distorsionando el espacio. Es una herramienta que permite no solo moverse entre lugares distantes, sino también influir directamente en estructuras metafísicas. Una de las demostraciones más impactantes de este poder ocurrió cuando Skull Knight la utilizó para intentar atacar a Femto. Sin embargo, su golpe fue desviado y terminó impactando a Ganishka, apóstol en su segunda reencarnación. Este corte abrió su cuerpo y desencadenó la llamada Granola del mundo astral, un evento que alteró profundamente la conexión entre los mundos y cambió para siempre el equilibrio entre dimensiones. Es decir, esta espada no solo afecta a cuerpos, también tiene el potencial de redefinir el orden espiritual de Berserk. Pero ahora bien, ¿cómo logra Skull Knight utilizar los Behelit de esta manera? La clave está en su propia existencia. Él no es un ser humano, pero tampoco un espíritu convencional. Es una entidad intersticial, alguien que existe entre mundos. Su cuerpo parece ser más una armadura habitada por un alma que una estructura biológica, y eso le permite procesar los Behelit sin ser afectado por sus condiciones normales. A diferencia de los humanos, él no necesita hacer un sacrificio para activarlos, no está ligado por las reglas de la causalidad de la misma forma. De este modo, transforma un objeto que normalmente requiere desesperación y sacrificio en una herramienta directa y controlada. Esta arma representa un uso alternativo del Behelit, uno que cambia su función original, sin necesidad de pactos ni pérdidas. La espada de activación pone en manos de Skull Knight un poder que incluso la mano de Dios podría considerar inaceptable, un arma nacida del abismo pero guiada por una voluntad que se rehúsa a ceder.
El Behelit carmesí, conocido también como el huevo del rey por Griffith, es el más poderoso y significativo de todos los Behelits que existen. Su apariencia puede parecer similar a la de un Behelit regular, pero su color rojo intenso lo separa por completo del resto. Este objeto no está destinado a crear apóstoles, sino a elegir a aquellos predestinados a formar parte de la mano de Dios. Solo aparece una vez cada 216 años y su activación coincide con un evento sobrenatural conocido como el eclipse, momento en el que un elegido puede renunciar por completo a su humanidad y ser reconfigurado como una de las entidades más temidas de la obra. Es el destino quien lo entrega y solo alguien dispuesto a sacrificar aquello que representa lo más humano en su vida puede activar su poder. En el caso de Griffith, el precio fue el más alto. Entregó a todos los miembros de la banda del halcón, aquellos que habían confiado ciegamente en él. Fue ese sacrificio el que le permitió transformarse en Femto, el quinto miembro de la mano de Dios. Cada integrante de esta entidad parece haber seguido un camino similar, entregando no solo sangre y carne, sino la esencia misma de quienes eran antes de renunciar a su condición humana. Lo interesante es que no sabemos si todos ellos usaron el mismo Behelit carmesí o si existen varios. Lo que sí es claro es que este objeto está vinculado directamente con el nacimiento de cada uno de ellos y probablemente ha sido parte del mismo ciclo de destrucción y renacimiento durante siglos, desde la primera mano de Dios. La verdadera diferencia entre el Behelit carmesí y los otros es que su poder opera a nivel más profundo. No se trata solo de abrir una grieta entre el mundo físico y el astral, como los hacen los Behelits regulares, sino de permitir una transformación total del alma. El cuerpo mortal se descarta y en su lugar queda una forma incorpórea capaz de influir desde los rincones más oscuros de la existencia. Por eso no puede ser utilizado como un simple recurso táctico, ni siquiera por entidades como Skull Knight. Su función no es destruir ni manipular el espacio, sino reescribir o al menos guiar el destino. Lo más perturbador de este objeto es que está conectado directamente con la voluntad del abismo. En el capítulo eliminado del manga conocido como la idea del mal, se sugiere que incluso el nacimiento de Griffith fue planeado desde el inicio por esta fuerza. Eso le da al Behelit carmesí una dimensión aún más siniestra, porque ya no solo se trata de una herramienta, sino de un símbolo de voluntad del mal absoluto manifestada en la historia. Es el núcleo de la tragedia, el principio de todo lo que está roto en Berserk. El Behelit no es solo una llave ni un simple objeto maldito, es la voluntad del abismo encarnada, la manifestación física de un destino inevitable, a través de sus múltiples formas, desde el Behelit regular hasta el carmesí, pasando por aberraciones artificiales y apóstoles vivientes como el huevo del mundo perfecto. Cada uno cumple un propósito siniestro: mantener el ciclo de sacrificio y transformación que alimenta el mundo de Berserk, ya sea otorgando poder a cambio de lo más amado o sirviendo como nexo entre planos. Todos marcan un punto de no retorno. El Behelit no concede deseos, cobra deudas eternas. Si tienes algo que agregar o una idea sobre este tema, definitivamente déjame saberlo en los comentarios. Te dejamos este otro video también sobre Berserk que seguro te gustará, pero si realmente este video te gustó, espero que puedas darle like y suscribirte. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.